vamos a hablar sobre buenas prácticas para organizar tus archivos y carpetas de trabajo. Esto también es aplicable a las capas que tienes dentro de tus archivos. ¿Por qué crear una estructura de carpetas? Pues como vemos en la imagen de la izquierda versus de la derecha, se puede apreciar de que en la derecha pues está más organizado y es fácil encontrar las cosas y sin estropear otras cosas. En cambio, cuando algo está desordenado, pues es pérdida de tiempo. Dense cuenta de que al tener organizadas las cosas, es más fácil que tú puedas indicar incluso a otra persona y decir dónde están esos archivos, capas o esos recursos. ¿Cuál es la mejor manera de organizar entonces mis archivos? Guardar en una ubicación compartida y evitar guardar todo en solo tu computadora. Quizá algunas personas incluso se descargan algún programa pirata y luego pues le pueden secuestrar la computadora y perder todos sus archivos y carpetas que tenían dentro de su computadora. Y si no tenía un respaldo, entonces ha perdido toda su información. A veces eso hacen los hackers para pedirte dinero. Es común guardar todo en las carpetas de mis documentos, descargas y escritorio, ¿no? Descargamos y luego la carpeta de descargas es la más grande y hay cosas importantes, pero no sabes a qué corresponde qué. Y tu escritorio a veces se ve como este fondo donde tenemos archivos sueltos por ahí, por allá, que no saben a qué proyecto corresponde cuál. En algunos casos no se realizan respaldos o copias de seguridad y eso puede dañar los archivos o no son accesibles a los colaboradores. En dos casos, uno hemos dicho de que te secuestran la máquina, otro que se puede dañar el archivo, otro puede ser de que tú te vas de viaje y tenían ahí un archivo que tal vez necesita el equipo de trabajo. Entonces tú te sabes la contraseña. ¿Qué va a pasar? Tienes que decir la contraseña o vas a tener que ir hasta la máquina ese día, desbloquearla, decirle aquí está el archivo y eso. Vas a tener que buscar el archivo para recién pasar. Entonces en algunas empresas cuando tú haces consultoría te van a pedir que tú tengas respaldos para que si se daña algún archivo entonces pues se continúe el proyecto y no quede parado. Siempre que estén haciendo un proyecto y este sea ampuloso, tengan copias de seguridad. Que si ustedes tienen para un cliente y han enviado un trabajo, tengan una copia de seguridad, sea en un DVD, en un disco portátil y en su computadora. Tengan así varias copias para que no sufran. Evita mezclar archivos personales y de trabajo. Usa carpetas de trabajo para guardar archivos de la empresa o de tu consultoría y no te va a aparecer archivos personales o una foto de tus vacaciones en una exposición, por ejemplo. De esa manera no expones tu vida personal ante una reunión de trabajo. Otro es agrupar por categorías, áreas o documentos, clientes, usuarios. Si es que tienes un cliente que habitualmente te pide diseños, entonces tal vez tienes una carpeta de ese cliente o por producto. También así puedes agrupar por fechas. Ahora en esto es algo importante de que te pongas el 01 en enero. Actualmente ya no es tan mandatorio. En sistemas que son antiguos es recomendable poner un 0, 1 y luego el nombre. O tal vez puedes poner en el caso de fechas, año, luego el mes y luego el día. Puedes usar subcarpetas también. Por ejemplo, aquí se muestra ventas y ahí está enero, febrero, así sucesivamente. Usa las carpetas final, borrador y archivo, donde borrador va a ser cuando tú guardas en esta carpeta cualquier trabajo que esté en progreso, así como las revisiones que tenga el documento para que sea revisado. En cambio, final va a ser utilizado cuando tú quieres guardar cualquier documento que ya ha sido aprobado por el cliente. Por ejemplo, si estás trabajando en un contrato, en esa carpeta guardarás la versión final de ese contrato. Y archivo se utiliza para guardar ese recurso, sea una imagen, notas, vínculos, documentos base que te ha pasado. Incluso puedes tener otra forma de organizar. Esta es una forma. Utiliza buenas normas al nombrar tus archivos. Algunos diseñadores ponen final, final corregido, final finalísimo. Y entonces eso que genera un conflicto en saber cuál es el último. Utiliza buenas normas al nombrar tus archivos. Sé conciso, porque algunos sistemas no te llegan a mostrar todo el nombre completo. Luego tiene que ser descriptivo. ¿Por qué? Si es descriptivo, entonces vas a saber qué es o de qué trata ese archivo antes de tener que abrirlo. Si pones solamente archivo 1, archivo 2, vas a tener que abrir, esperar que cargue y no había sido cerrar y hacer sucesivamente eso. Para las fechas, puedes utilizar el formato de
año, mes, día. Luego usa secuencia numérica, evita caracteres especiales como admiración, arroba, dos puntos, hashtag, valor, porcentaje y otros similares porque algunos sistemas no llegan a reconocer estos caracteres. Entonces vas a tener problemas al copiar un archivo, a lo menos si es que este archivo se va a subir a la web. Incluso los espacios se ponen como porcentaje 20 cuando tú visualizas eso en el navegador. Entonces ahí es barra baja en el caso de que sea un archivo para web. Todos estos que les acabo de comentar, el más común a veces es el ser conciso, porque si bien quiere ser descriptivo, a veces no tiene que ser muy largo. No sé si les ha pasado a veces cuando quieren descomprimir archivos, no va a dejarles descomprimir a veces todo el archivo porque el nombre es muy largo. Entonces tengan cuidado con eso. Y el otro es el tema de los caracteres. Bueno, vamos a ver el tema de versionamiento. En el software es muy habitual tener este versionamiento, donde el primer carácter, que en este caso lo hemos puesto de color rojo, miren que el nombre es descriptivo, no está utilizando espacios, está utilizando lo que es banner y estamos diciendo de qué empresa es, en este caso lo hemos puesto WSFX. Y ahora ahí tiene varios puntos. El primero que está en rojo es cuando se hace un cambio mayor, es decir, es otra opción. Digamos que tú has hecho dos opciones, entonces vas a tener un 1 para la versión 1 y para la opción 2 vas a tener el número 2. Ahora, en el caso de que la versión 1 quieras modificarla, porque vas a tener a veces dentro de ese banner, vas a hacer varios cambios. Si son cambios menores, cambias el color amarillo y ahí solamente tendrías dos números. Si quieres trabajar con tres números, entonces esos son cambios pequeñitos. Por ejemplo, yo algunas veces trabajo así con tres, solo cuando estoy creando contornos en las letras y le estoy queriendo enviar eso para impresión al imprenta. Porque luego, si no le convierto en gráfico esa tipografía, ¿qué sucede al otro lado? Se cambia la tipografía o no he llevado la tipografía, entonces se cambia tipo de letra y el diseño cambia totalmente. Eso pasa, a lo menos si no tienes derechos de propiedad de uso de esa fuente tipográfica. Entonces, algo se ha modificado, tal vez era corrección de alguna letrita, algún dato o el cambio de texto editable a texto gráfico que ya no es editable. Eso puede utilizar en el parche, ¿no? Porque es un cambio mayor, cambio menor. Y el beta ya eso es opcional. Primero se maneja un alfa, que es como el primer borrador. Luego el beta ya es pre-revisado. Y luego ya se puede ir la versión final nomás, ¿no? Eso es más que todo para software lo que se utiliza. Yo les recomiendo que máximo trabajen así con 2 a 3 números. Para proyectos grandes de 3 números, para proyectos más pequeños de 2 números. Pueden crearse plantillas de carpetas, o sea, ya crean una estructura, a lo menos los que trabajan en video, en animación, trabajen con estructura de carpetas. Porque si hacen video, generalmente tenemos varias carpetas que ya sabes que vas a tener. Uno para el sonido, otro para videos en bruto, para animaciones tal vez que hagas en After Effects, Charter. Entonces vas a tener diferentes carpetas. Esa misma estructura para ahorrar tiempo la copias y la pegas, entonces directamente ya luego cuando quieras guardar tus archivos ya vas a tener la misma estructura y eso si se maneja en equipo, si empezamos ordenadamente, en esos detalles que se pierden minutos, en 60 búsquedas ya es una hora y así sucesivamente va cargando y multiplicándose las horas perdidas. Usen accesos directos, eso me ahorra el tener que ir a esas carpetas recurrentemente, evitar hacer carpetas flotantes que están ahí, la carpeta varios, por ejemplo, y traten de ser recurrentes, traten de mantener esa estructura que ya han planificado y en lo posible en el futuro revisen esa estructura si les está sirviendo o realmente hay una modificación en el futuro que tengan que ir haciendo, porque puede ser que tu empresa haya crecido o hayas descubierto en el camino que necesitas una carpeta adicional o que eliminar una carpeta adicional de esa estructura. Entonces, organizar tus archivos, tus capas y cuando es un cliente o varios trabajos, entonces puedes hacerlo por subcarpetas también dentro de ese cliente. Eviten la capa 1, capa 2, que sea descriptiva y la capa. Igual pueden tener, por ejemplo, en Photoshop carpetas y capas. Entonces, que estas tengan un nombre descriptivo, cosa de que cuando tú quieras editar, ya sepas y no tengas que estar ocultando las 50 capas que tal vez tienes por ahí y estás perdiendo tiempo.